El día de hoy nos acompaña la doctora Gabriela Shah Ford. La doctora Ford es directora del Centro Humanista en Desarrollo Integral CEHDI y es egresada de una reconocida universidad en Minneapolis, Minnesota, con un doctorado en desarrollo profesional y liderazgo. La doctora Ford nos hablará el día de hoy de las áreas esenciales de tu inventario personal para fluir con éxito como profesional. Bienvenida, doctora Ford. Es un placer tenerte aquí en el inicio de Abriendo Puertas TV con Claudia Vargas. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí contigo, Claudia, en el inicio de tu programa Abriendo Puertas con Claudia Vargas. Muchísimas gracias a esta comunidad preciosa de Michigan. Es un área hermosa del país a la que he podido visitar un poco, más bien yo he visitado por ahí, por Nueva York y otros lados, pero no realmente su precioso estado de Michigan. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. En efecto, Claudia, fíjate que ahora que mencionas esto, pues de Minneapolis, Minnesota, pues sí, ahí fue donde estudié la universidad, el doctorado, la maestría y el doctorado. Y pues esto de la tecnología tan hermosa, pues no he tenido la oportunidad de visitar el estado de Minneapolis y Minnesota directamente, pero es una de las cosas por las que escogí platicar con ustedes de este tema. Como ves, es bastante importante, ¿verdad? Antes, cuando íbamos a pensar que podías estudiar lo que fuera, de no ser más que a la escuela, a la universidad que tenías pues cerca de tu casa, cerca de tu barrio, cerca de tu colonia, o a la que fueron tus papás. Y ahora pues ya todo es diferente. Sí, cuéntanos un poquito más sobre eso, doctora Ford. Gracias, Claudia. Y pues mis amigos y mis amigas me llaman Gabriela o Gaby, así es que por favor, pues dirígete a mí como siempre lo has hecho. Pues mi doctorado en desarrollo profesional y liderazgo para mí fue realmente algo, pues, que tiene que ver con el tema que les voy a platicar hoy de hacer tu inventario personal. Porque les voy a platicar un poquito de mí nada más para que me tengan un poco en el contexto. Yo soy mexicana de nacimiento, nací en la Ciudad de México, soy modelo 60, o sea que ya pueden hacer las cuentas cuántos años voy a cumplir, pero nací en la Ciudad de México. Si la conocen o saben, pues la Ciudad de México es una ciudad muy grande, muy cosmopolita, donde pues hay de todo, es como estar en Nueva York, hay absolutamente de todo y para todos. Pero después me mudé a Puebla y tuve oportunidad de trabajar en algunas universidades, trabajando con científicos, con profesionales, y me dediqué a dar clases desde muy chica. Fue ahí donde empecé a desarrollar mi inventario personal. Y es por eso que es importante entender cuando tu inventario personal a veces se ajusta a tu vida o a veces tú lo ajustas a la vida, porque no siempre se puede. Yo te voy a platicar que mi primera profesión fue como profesora de inglés como lengua extranjera y como profesora de español también como lengua extranjera. Y también en algunas ocasiones pues yo me dedicaba trabajé como secretaria bilingüe, a veces en algunas empresas importantes, pero lo curioso era que cuando yo era chica, como toda mi familia o eran profesores o eran secretarias, yo decía, yo no quiero ser eso. Yo voy a hacer cualquier cosa, pero yo no quiero ser ni secretaria, ni quiero ser profesora. ¿Y qué terminé haciendo? Dando clases desde muy chica. Entonces, a veces cuando somos jóvenes, pensamos en que una de dos, o queremos ser lo que nuestros papás fueron, o nuestros hermanos mayores fueron,
o exactamente todo lo contrario. Y en mi caso era todo lo contrario, no porque no me gustara, sino porque era de lo que siempre se hablaba en casa, siempre del tema de tus alumnos y sus plans y todo lo que haces para tus estudiantes. Y yo como que decía, yo quiero algo más. Pero de alguna manera, la vida pues me fue llevando por ese camino y entonces empecé a desarrollar esas habilidades. Entonces, desde muy joven, me di cuenta que efectivamente, a lo mejor era porque lo traía en la sangre, o también podría ser porque como hija única, pues aprendí a entretenerme yo sola, aprendí a jugar yo sola. ¿Con quién juegan las niñas que están solas, Claudia? Pues con sus muñecas, ¿no? Sí. Entonces, para mí, el jugar con mis muñecas, pues yo creo que por eso aún me gusta hablar sola. Y no es que esté yo loca, bueno, de loca tengo todavía también un poco, pero es que yo desde muy chica, mis muñecas y mis muñecos tenían una personalidad, tenían una esencia. Y entonces yo empezaba con esos skills, con esas habilidades, y pues ¿qué hacía yo? Les daba yo clase. Ay, qué divina. Entonces, así aprendí. Entonces, una de las cosas que es maravillosa en la vida es aprender jugando. Y puedes creerme, Claudia, que a la fecha lo hago. A mí me encanta jugar, pero también como hija única, y pues sigo siendo muy única porque pues no tengo realmente familia muy cercana todo el tiempo, porque estamos en diferentes partes geográficamente. Entonces, pues me gusta hacer juegos para entretenerme. Entonces a veces puedo pretender que si estoy caminando en la playa, entonces empiezo a hacer una historia y se combina esa actividad lucrativa que va a ser el ingreso que en un momento dado vamos a tener, como la de juego, para que no importa nuestra edad, pues aprendamos jugando. Sí, qué hermoso. Entonces, pues durante muchos años me dediqué, te digo, a dar clases y después pues daba yo clases a niños. Pero cuando tienes 20 años, trabajar con niños, pues es muy bonito. Claro. Porque tienes la energía y subes y bajas y tienes toda la energía y la paciencia del mundo. Sí. Pero después pasa la vida. Y entonces dices, ay, como que quiero seguir haciendo esto por otros 10 años. Y aunque a veces tu cuerpo te dice, la verdad no, tu mente te dice, pero me gusta mucho enseñar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tienes que echarte un clavado a tu banco de habilidades y decir, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, pues me tengo que preparar para dentro de mi misma área, pues cambiar un poquito la audiencia que tenía yo, ¿no? Como en este caso, pues en el principio, pues eran los niños. Cuando estaba yo muy joven, pues era lo bueno. Pero después tenía yo que aprender otros skills, otras habilidades para poder entender cómo me comunico con jóvenes. Mi siguiente escalón como maestra fue en el Instituto Politécnico Nacional de México, que pues es lo equivalente a, ¿qué será aquí en Estados Unidos? ¿Qué será el equivalente al Politécnico? Son las universidades que van más por el área técnica. Sí, pues sí, ahora sí que puede ser hasta un community college, no sé. Ajá, sí, también es un community college, pero va mucho por el área más técnica, más práctica, no tanto del área de la investigación, sino del área práctica, sí, tienes razón. Pero para hacer ese cambio, imagínate que, pues, para ser profesora de niños, necesitas un tipo de paciencia y un tipo de didáctica que va a ser muy diferente a si quieres trabajar ya con jóvenes universitarios que de alguna manera están en una etapa de jóvenes adultos. Entonces no puedes llegar a tratarlos como niños. De esta manera,
Quiere decir que dentro de ese inventario de habilidades personales me vi en la necesidad de explorar otras cosas y aprender. Entonces ahora voy a aprender cómo aprenden los jóvenes, cómo aprenden los adultos jóvenes, qué necesidades hay. Bueno, sobre todo había en ese momento, ¿no? Le dedico muchos años de mi vida y me encanta. Me empiezo a llenar de energía, pero de otra energía, y digo, ay, la verdad que qué bueno, porque en ese entonces tenía yo 3 hijos, entonces era demasiado tener grupos en la escuela de 40 niños y llegar a la casa a educar y a tener la paciencia para tus propios hijos. Entonces, como que a veces es difícil, ¿verdad? Es cierto. Entonces cambia un ciclo de la vida y empiezas a desarrollar otros skills, otras habilidades. Pasaron mucho tiempo y entonces digo, como que sabes que ya necesito hacer algo diferente. Y entonces me dedico a lo mismo, pero ahora completamente en el área corporativa. Okay. Pero para dedicarte al área corporativa, pues nuevamente, entonces te tienes que echar un clavado a tu desarrollo personal, a tu desarrollo profesional y hacer un recuento de ese inventario personal de habilidades y decir, ¿qué de lo que tengo puedo transferir con mi nuevo enfoque, que en este caso ahora son adultos, profesionistas, presidentes de empresas, directores, gerentes, pero a nivel corporativo. Entonces, cerré primero el círculo de trabajar con niños. Lo vives inmensamente, pero lo cierras. Y cambié después al área de Community College, ¿no? De lo que es el área tecnológica de estudio. Claro. Lo dediqué por algunos años y después, como yo también voy creciendo como ser humano, pues ahora llega el momento de transformar y decir, bueno, ahora quiero trabajar con adultos. Y es por eso que mi plática de hoy va dirigida a ti que nos escuchas, a ti que eres adulto y a ti que estás a lo mejor pasando por un proceso de tu vida que dices, estoy medio atorada, estoy medio atorado, no encuentro ahora qué hacer, porque sabía yo hacer cosas, pero ahora ya no las puedo hacer. Y el día de hoy, hoy por hoy, la vida pues nos demanda cosas muy, muy, muy diferentes. Lo primero que se me ocurre pues es la tecnología. Sí. En 10 años la tecnología ha cambiado, pero completamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, que bueno, yo llegué a los Estados Unidos hace 15 años. Y todavía hace 15 años, pues no todo el mundo tenía un teléfono celular. Sí, no, para nada. O sea, 15 años pareciera muy poco, pero los cambios que se han dado en 15 años, en 5 años, es increíble. Y ahora la tecnología, la globalización y el Internet nos obliga, porque realmente nos obliga a que evoluciona, muévete, cambia. Yo no sé si tú te acuerdas de este dicho, Claudia, que dice, pues lo único seguro es el cambio, ¿verdad? Claro. Y dentro de los cambios, pues obviamente que también lo único seguro es la muerte, ¿verdad? Eso sí que es segurito. Alguna vez, tarde o temprano, nos vamos a morir. Pero el cambio no lo podemos evitar. Sí. Y entonces es por eso que es la invitación a que hagas un análisis de en dónde te encuentras ahora y dónde te gustaría estar. Y ya no podemos decir como antes que cómo te ves en 10 años, porque 10 años es mucho tiempo. Antes, en 10 años, la vida no cambiaba tanto. Sí, es cierto. Pero ahora, en un año, la vida cambia tan rápido que ahora lo vemos, ¿no? Por ejemplo, con nuestro celular.
Ahora prácticamente todos tenemos un celular. Sí, sin duda. Niños, jóvenes, adultos, ya hasta las personas mayores tienen un celular porque el nieto o el hijo convencieron a la abuelita de, abuelita, por favor, o sea, aunque la abuelita esté en un asilo de ancianos, ya hicieron la manera de que tenga un celular junto para que por lo menos la abuelita sepa que pica un número y rápidamente, pues, puede ver a la otra persona, ¿no? Así Y todavía, ¿qué pasa? Estos adultos mayores, cuando eso les pasa, todavía no entienden eso del video y qué es lo que hacen. Se ponen el teléfono aquí. Entonces le dicen, abuelita, no te lo pongas ahí porque la hace que se ¿no? Sí. Es decir, que con esto te invito a que estudies realmente qué estás haciendo ahora y qué quieres hacer en un año. Y para hacerlo en un año, pues empieza a planear qué quieres hacer la próxima semana, porque el año se va muy rápido, se va tan rápidamente. Entonces yo te quiero mencionar algunas áreas para que esto suceda. Una de las cosas también que ya no lo podemos evitar es que ahora, por ejemplo, te das cuenta que si tenías un trabajo, ¿cuántas empresas pues sacaron a sus trabajadores precisamente porque ya no querían que siguieran acumulando antigüedad? Sí. Y entonces esto nos cambió la vida a todos. Porque ahora necesitamos reinventarnos y aprender a ser nuestro propio jefe. Necesitamos reinventarnos y crecer o descubrir esos nuevos skills, esas nuevas habilidades que a lo mejor ni siquiera sabes que tienes. Sí, a veces la necesidad, ¿verdad?, nos hace buscar esas necesidades que tenemos dentro de nosotros, como tú dices. Pero sin duda, yo les voy a poner un ejemplo. Como les decía, yo nací en la Ciudad de México, una ciudad cosmopolita. Durante mi carrera profesional, bueno, pues yo estaba acostumbrada, ya sabes, en ese entonces te ponías las medias y los tacones y enjollada y muy bien vestida para ir a trabajar a las corporaciones. Sí. Pero después, ¿qué pasa? Después, en México, por ejemplo, me tocó la venta de los bancos. Yo trabajaba, yo les daba capacitación a los bancos. De repente hubo la venta de los bancos y los bancos empezaron, lo primero que cortaron fue la capacitación. Y yo, de haber tenido casi 180 grupos en diferentes bancos, de la noche a la mañana, se acabó. Wow. Y de ahí viene la necesidad de desarrollar otras habilidades. Y con esto te quiero decir que entonces tenemos que aprender a trabajar con la tecnología. Entonces ya no puedo estar dando clases uno a uno como lo hice durante muchísimo tiempo de mi carrera profesional, pero ahora tienes que aprender a trabajar de manera digital. Sí. Es precisamente que para mí ese transformarte de ser emprendedor o emprendedora a convertirte en un empresario digital. Pero para poder dar ese cambio, a esa transformación, necesitas descubrir cuáles son tus talentos, cambiar tu mentalidad. Y lo primero que te invito a que cambies es, no se vale decir, no, yo eso no puedo. Exacto. Sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo, Gaby. Porque cuando decimos, es que yo no puedo, acuérdense lo que decía Henry Ford. Si tú crees que puedes o tú crees que no puedes, tienes la razón. Así es. Porque si tú te convences a que no puedo, no vas a poder. Pero si tú te convences a que sí puedo y lo voy a lograr, lo vas a poder hacer. Así es. Pero para eso, obviamente necesitamos acercarnos a personas que ya recorrieron el camino, que ya saben los truquitos del cómo hacerle,
y que están dispuestos a ayudarnos y a enseñarnos. Así es. Es por eso que me encanta el título de tu programa. En este debut de Abriendo Puertas con Claudia Vargas. Cuando tú me invitaste a tu programa, al escuchar el nombre de tu programa, dije, wow, es que ahora estamos exactamente, se nos han cerrado muchas puertas porque nuestras habilidades ya no eran las de antes. En mi propio ejemplo, bueno, yo daba clases, pero yo daba clases directamente en las empresas, de ejecutivos en sus empresas. Se cierra eso y ¿qué hago? Yo puedo haberme sentado y decir, pues ahora lloro, sufro y pues ya no puedo. Sí. Pero entonces esa necesidad me obligó a echarme un clavado en mi inventario personal de habilidades y decir, ¿cuáles son esas habilidades que tengo que puedo transferir a las nuevas necesidades que la tecnología nos está poniendo enfrente? Así es. Evidentemente, pues yo hace 15 años, como muchos de nosotros, porque nadie nacemos sabiendo, no sabíamos muchas cosas de la tecnología. No lo conocíamos. Pero entonces, ¿qué pasa? Me preparo. Pero ya hubo otras personas que lo empezaron a hacer antes que yo. Entonces me acerco a esas personas y me cuelgo de ellos y les digo, por favor, acéptame como sé mi mentor, sé mi mentora, sé mi coach. Dirígeme, enséñame el camino. Así es. Uno de los errores que de alguna manera yo creo que hemos cometido la mayoría de nosotros, y todavía lo escucho mucho, Claudia, a ver, tú dime si tú todavía lo escuchas por ahí, el decir, la verdad es que no, eso no es para mí y yo no puedo. Constantemente, todo el tiempo, todas las edades, sí, es muy común que escuchamos eso. Ya estoy muy viejo, eso ya no es para mí. Sí. O que alguien te dice, pero a tu edad lo vas a hacer. Sí. No, pues ya resígnate, pues mira, ya ni modo, la vida es así, resígnate. Sí. No, yo les tengo una buena noticia. Quítense eso de la resignación, nunca se resignen a eso. Porque si no tenías esa habilidad, esa destreza, la puedes aprender. Así es. El ejemplo que les quería yo poner es que cuando yo llego a Estados Unidos, el amor es el que me trae, que esa es otra historia, pero el amor es el que me trae. Y llego a vivir al estado de Arkansas. En el estado de Arkansas, donde mi esposo tiene 21 acres, en el corazón de la madre naturaleza. Y nada más quiero que imagínate un poquito esto. Llega una niña, bueno, que ya no es niña, ¿verdad? Llega una mujer que en su niñez no la dejaban nunca jugar en la tierra ni con canicas ni con los juegos de los pasamanos, porque como hija única, pues era una princesa siempre vestida con vestiditos blancos y que no se te vayan a ensuciar tus vestidos. Y de repente llego al bosque, donde las arañas me aterran, donde los insectos ¡ay Dios! Y donde digo, ¿y ahora qué hago? Y ahora pues acostumbrada a trabajar en la gran metrópoli y acostumbrada a hacer unas posiciones ejecutivas, ahora ya no puedo, ya no lo tengo. Sí. ¿Y ahora qué hago? Me reinvento, me redescubro. Y de ahí nace una mujer que se atreve a hacer cosas. Digo, pues empiezo a vivir aquí y ahora quiero caballos. ¿Qué sé yo de caballos? Nada, absolutamente nada. Pero ¿a poco sabías tú cuando te subiste a tu primer bicicleta? Así es. O cuando, necesitas que alguien te pone, ¿verdad? O cuando llegamos y no hablamos inglés, ¿no? Que tenemos que empezar de cero. Así es, cuando llegamos a otro país y tenemos que empezar de cero, o tenemos que aprender y la gente no te entiende, y el choque cultural, y todas esas cosas son muy diferentes. Sí. Pero si tú te acuerdas que dentro de esas habilidades que tenías, era que eras igual, tenías determinación,
tenías esa entereza, pues entonces ahora lo único que tienes que hacer es aprender nuevos skills y reinventarte, como yo lo hice con los caballos. Se podrán imaginar que hasta ya participé en un desfile del Día de Independencia de Estados Unidos en mi caballo. Yo cuándo iba a pensar que lo iba a poder hacer. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Después crucé a mi yegua y pude criar a la yegua bebé desde sus inicios y ser la primera en ponerle su halter y ponerle el bozal y el corral, su correa. Y yo no sabía nada de caballos, pero leí, me preparé y entre muchas cosas aprendí que los caballos son una herramienta fabulosa como terapia. Y ahora, cuando sea grande, algún día voy a monetizar eso, que está todavía en desarrollo. Me encantaría utilizar a mis propios caballos para ayudar a personas con discapacidades físicas a que se ayuden, que con los caballos puede ser muy terapéutico. Sí, tienes toda la razón. Hay muchos programas donde ayudan a muchos niños con discapacidades. Qué cosa tan maravillosa. Y con esto, para ti que nos escuchas, pues es un ejemplo de cosas que yo no sabía que yo tenía, que yo empecé a redescubrir, y en ese atreverme a redescubrir, me di cuenta que me encantaba. Yo no sabía. Yo sabía que me gustaban los animales, siempre de alguna manera, pues siempre hubo un perrito en la casa, pero nada más. Sí. Pero redescubrí que realmente tengo vocación para trabajar con los animales y tengo esa vocación para utilizar a los animales dentro de mi terapia. Porque como psicoterapeuta humanista me encantaría poder usar eso para aprovechar nuestra propiedad y aprovechar eso hermoso que con los caballos pues también puedes ayudar a otros. Así es. Entonces, a ti que nos escuchas, te hago una pregunta. Escríbela. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Cuáles son esas cosas que crees que te gustaría hacer, pero no te has animado a dar ese paso? Pero para poder hacerlo tienes que tener esa plática interior y de descubrirlo. Otra parte importante es que entiendas qué lugar te gusta. No todas las personas, definitivamente no todas las personas sirven para trabajar, dijéramos, en la playa, o trabajar en una granja, o trabajar en una fábrica. Todos tenemos preferencias. Pero cuando estás dispuesto a abrirte al cambio, por lo menos puedes abrirte a ese cambio de las cosas nuevas que la vida ahora te está ofreciendo. Y como bien dice el programa, abriendo puertas. ¿Qué puertas quieres abrir? ¿Cuáles puertas no te has atrevido ni siquiera a tocar? Porque te da miedo que te vayan a rechazar. Porque te da miedo que te vayan a criticar, porque no tienes esa confianza. Ahí es donde empieza tu inventario personal. El realmente hacer una internalización de qué soy, cómo soy, a dónde me gustaría llegar, con qué herramientas me gustaría hacer, y cuáles herramientas estoy consciente que necesito ayuda para poder hacerlo. Wow. Sí. Muy hermosa esa invitación que le estás haciendo a nuestros seguidores, ¿verdad? Que de considerar todos esos talentos que ellos tienen adentro. Sí, efectivamente. Y otra es
Cuando te digo de tus lugares, por ejemplo, yo les platicaba que pues mi casa, mi granja está en el estado de Arkansas. Y a lo mejor con eso puedes pensar que ahorita me encuentro ahí. Pero no, en este momento estoy transmitiendo desde Florida. Así es que les doy un saludo floridiano a toda la comunidad de Michigan. Estoy aquí disfrutando, ¿cómo le llaman ustedes? Es snowbirds, ¿verdad? Sí. En Arkansas pues también hace frío, nunca como para ustedes, pero pues a mí me gusta el cambio. Entonces, cuando yo decido hacer ese inventario de destrezas y habilidades personales, una de las cosas que yo pongo en mi inventario es que, estando consciente que a mí me gusta el cambio, estando consciente que a mí no me gusta la monotonía, entonces pregunto, ¿qué es lo que puedo hacer para satisfacer esos gustos y esas necesidades a las que no quiero renunciar? Y de ahí es donde decido estudiar una maestría y después un doctorado y estudiarlo en línea, porque me doy cuenta que lo que viene con mucha fuerza, bueno, estoy hablando de eso hace 15 años, ¿verdad? Sí. En ese entonces venía con mucha fuerza. Ahora sigue con fuerza, pero sigue cambiando. Entonces, es cuando digo, pues, en español decimos algo que, pues, si nada más tienes limones, pues ni modo, ahora vas a tener que hacer limonada. Limonada, sí. Pero, ¿qué crees? Si no hubo limones y hay naranja, pues vamos a hacer naranjada. Naranjada, efectivamente. Entonces, con eso te quiero decir que así como yo lo hice, que mi vida cambió y tuve que detenerme a decir, bueno, ahora vivo en el bosque y definitivamente pues no puedo dedicarme laboralmente a lo que antes me dedicaba. Entonces busco una alternativa y veo qué es lo que ahora existe la necesidad. Y la necesidad desde hace 15 años y ahorita y cada vez es más, es efectivamente entender y saber la tecnología para convertirte en una persona autodependiente. No sé si queda claro la diferencia de autodependencia y independencia. Te la voy a explicar muy rápidamente. A lo mejor para ti que estás en casa, que nos escuchas, tienes esa duda. Solemos decir como que yo soy una persona independiente. Yo no necesito nadie. Yo soy una persona independiente. Y la realidad de las cosas es que nadie somos completamente independientes. Necesitamos del sistema, es decir, necesitamos de la compañía de luz para que nos conecte la luz. Y para eso necesitamos de las personas que trabajan ahí, pues porque gracias a ellos son los que cuando hay un torbellino, una nevada o algo, gracias a ellos pueden reparar lo que se cayó y darnos a nosotros nuevamente esa luz, que sin luz no tenemos nada. Así es. Pero así como eso está la persona, pues las fábricas textiles, los que recogen las cosechas. Dependemos de un sistema y de una economía para vivir. Entonces, desde ahí, es que entendamos que no somos completamente independientes, pero somos interdependientes, porque yo dependo de eso y de esa persona para poder cumplir con mi trabajo y poder hacer mi vida. Lo que quiere decir es que me vuelvo en autodependiente. El concepto de autodependencia quiere decir que entiendo que necesito de ti y que a lo mejor tú necesitas de mí, a lo mejor en alguna área, pero nos complementamos en algunas cosas. Lo que quiere decir es que me tengo que bajar de la soberbia, que me tengo que bajar y sacudir el ego y adaptarme, que hoy ya no vivimos en un mundo de competencia, vivimos en un mundo de colaboración. ¿Qué opinas, Claudia? Hermoso, sí, es exactamente la visión que tengo y por buscar en mi ataúd, ¿verdad?, de habilidades, es exactamente el enfoque que yo estoy teniendo. 100% de acuerdo contigo, Gaby. Ay, qué bueno.
Nos encantaría también conocer a ti que nos escuchas en casa o en tu trabajo o donde quiera que te encuentres, que nos comentes en qué áreas de tu vida estás atorado. ¿Qué te gustaría descubrir? ¿Cómo te gustaría hacerlo? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué te detiene? Otro aspecto importante es tu propósito. ¿Cuál es ese propósito que tienes? Es decir, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tú como para qué quieres hacer tal o cual cosa? Cuando encuentras realmente ese para qué, no por qué, sino ese para qué lo quiero hacer, qué satisfacción me va a dar en mi yo de hoy, en mi actual edad, en mi actual necesidad, en mi actual necesidad de vida. Mencionábamos el lugar. ¿Te gusta hacer cosas que requieren pues nada más estar al aire libre? ¿Eres como yo, que te gusta el cambio y te aburre un poco la monotonía? Y no es que sea bueno ni que sea malo, simplemente son preferencias. Hay personas, déjenme les platico una anécdota. Ahorita pues estoy en Florida y cuando yo estoy en Florida todas las mañanas, como bien lo sabe Claudia, me encanta ir a caminar a la playa. Sí. Muchas veces aprovecho y veo el amanecer en la playa y de acuerdo a mi horario y mi necesidad ajusto, ¿no? Ayer pasó algo curioso. Estaba yo en la playa. El momento para mí de estar sola conmigo misma me encanta. Y me detuve un momento porque vi a los delfines que estaban. Ay, era una cosa sensacional. Yo generalmente salgo a caminar, ya sea en el bosque o ahora en la playa, no importa dónde esté, siempre me pongo una bolsita que va amarrada a mi cintura. Y pues ahí traigo por lo menos mis lentes para leer, un librito muy delgado porque se me antoja leer algo motivacional y pues lo esencial, ¿no? Entonces en un momento decidí sentarme a la orilla de la playa y decidí pues leer un episodio de un capítulo muy bonito de un libro que estoy leyendo. De repente se acerca dos mujeres. Yo pensé que venían juntas, ¿no? Ya me di cuenta que se conocieron en ese momento. Y una de ellas, la más joven, se acercaron a preguntarme con que, oye, ¿no te sientes muy sola de estar ahí sentada? Y le digo, ¿cómo? ¿Pero por qué me voy a sentir sola? No, claro que no me siento sola. Ay, bueno, pero veo que tienes tu libro, pero es que no tienes con quién compartir nada. ¿Cómo que no tengo con quién compartir nada? Ese es el diálogo interno. Sí. Entonces, ahí te das cuenta como hay muchas personas que ella me decía, bueno, la verdad es que ya me tengo que ir porque voy a mi clase de yoga. Y le dije, no, yo acabo ya de terminar mi yoga, yo hago mi yoga aquí en la playa. ¿Tú sola? Y le dije, sí, pero todas las gaviotas me acompañan y el ruido del mar es la música. Y ella dice, ay, no, yo no podría, yo necesito a la gente, yo no tengo con quién compartir. Wow. Más bien necesito con quién compartir. Y esto no quiere decir que sea bueno o que sea malo, son preferencias. Claro. Pero aquí yo te invito a que, por supuesto, somos seres sociales y somos seres que en esa autodependencia tenemos que tener relaciones interpersonales y intrapersonales. Pero la diferencia es, yo te pregunto a ti, para que tú también a la vez te lo preguntes a ti mismo, ¿buscas personas para estar con ellas porque te gusta estar con ellas o porque te da miedo estar solo contigo mismo? Wow. Hay veces pasa que gente está en su casa y no sabe estar en casa sola sin la necesidad de, ya encendieron el radio, ya encendieron la televisión, ya pusieron algún canal, porque necesitan el ruido, porque no han aprendido a internalizar con sus emociones, con sus sentimientos. Y es de ahí donde nace el que cuando estás contigo mismo, en ese momento con tu ser, con tu persona,
es donde realmente puedes hacer tu inventario de destrezas, tu inventario de esas cosas que a lo mejor no son destrezas, pero son debilidades. Sí. Y ese inventario de decir, bueno, estas debilidades que tengo, regresando a mi ejemplo personal, yo les tenía pavor a las arañas. Las arañas nunca me hicieron nada, se los prometo, nunca jamás ni me picaron ni nada. Pero era como que la sociedad me decía que las arañas eran horribles. Sí, es cierto. Cuando empecé a vivir en el bosque, cuando llegamos al bosque, los primeros meses todavía no teníamos antena para poner ni antena ni nada de televisión. Sí. Entonces, se podrán reír lo que les voy a contar, pero ¿saben cuál era el entretenimiento? Era la hora de la telaraña. No la hora de la telenovela, No la hora de la telaraña. Quiere decir que aprendí que las arañas, a una hora determinada, empiezan a tejer su telaraña. Y así, con esa intensidad con la que muchos de ustedes a lo mejor se van a la telenovela, yo veía la hora y le decía a mi esposo, la hora de la telaraña, y ahí nos íbamos y nos sentábamos en silencio y era con los binoculares observar cómo la araña tejía su telaraña. Qué de cosas maravillosas aprendí de la tenacidad de las arañas, de la disciplina de las arañas, del por qué lo hacen, del para qué lo hacen, del cómo agarraban a su presa y cómo la envolvían. Y lo más sorprendente para mí fue que en la mañana la telaraña ya no estaba. Wow. Ahora sí que recogían su telaraña y la quitaban. Cuando nos dábamos cuenta que la telaraña no había sido recogida, sino que ya estaba abandonada, nos dábamos cuenta que el ciclo de vida de la araña pues ya había culminado. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que como capitalina mi distracción iba a ser la hora de la telaraña? Nunca me lo hubiera imaginado. Sí. Pero me di el permiso de explorar el bosque. Y créanme que después de un tiempo, digo, ahora por supuesto después de 15 años ya hago cosas que para mí hubieran sido imaginables. Pero, a ver, caminar y recorrer el pastizal, en donde al principio yo me moría del susto porque los murciélagos pasan. Sí. Los murciélagos lo menos que le interesan es que Gabriel está caminando por ahí. Los murciélagos van, los murciélagos. Ahora soy, pero agradecida con ellos porque se comen a todos los mosquitos y a todos los insectos. Entonces ahora hasta casitas de murciélagos ponemos para ellos. Con esto te quiero decir a ti, Claudia, y a todas las personas que nos escuchan aquí en Abriendo Puertas con Claudia Vargas, que si hay cosas que te daban miedo, analices por qué te daban miedo. Como el ejemplo de la araña. A mí las arañas nunca me hicieron nada. Pero a mí como que en la casa veían una araña y siempre era ¡mátenla! Sí. Y ahora créeme que yo un insecto y a menos que de plano lo tenga yo que matar, estoy tratando de capturar al insecto a lo que sea y sacarlo a su hábitat. Sí. Pero yo sé que antes eso nunca lo hubiera podido hacer porque crecí como capitalina. Pero después me di el permiso de aprender del bosque, de aprender de la naturaleza, de aprender de los caballos, aprender a comunicarme con mis animales. Y es un crecimiento hermoso que yo te invito a que también tú te redescubras. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Sí. ¿Es un miedo fundado o alguien lo instaló ahí? Porque a veces cargamos miedos que son miedos de la abuelita, de la mamá, de la sociedad, y cuando te das cuenta dices, ay, pues sí, ¿verdad? No, si no era mi temor. Sí. Alguien me lo infundió. Sí. Estoy reaccionando a ese algo. Sí, sin duda. Qué historias tan interesantes nos has compartido. La verdad que estoy súper agradecida.
de todas tus historias. Y, ¿qué otras experiencias has pasado, Gaby? Uy, pues las experiencias de los viajes. Las experiencias de los viajes, como yo te decía, es cuando yo era chica, pues como hija única, yo crecí con muchos miedos, pero cuando me di cuenta que esos miedos realmente no eran miedos, sino eran simplemente inseguridades, porque no sabía yo cómo moverme o cómo salir al mundo, ¿no? Entonces, es empezar a hacer un trabajo personal importante, y dentro de ese trabajo personal importante es el entender como por dónde y qué quieres hacer. Pero yo también sabía que a mí la monotonía no me gustaba y que yo quería conocer el mundo. Entonces, te puedo platicar que la primera vez que fui a Europa, que ya tiene muchos años, en el 98, era el decir, todo el mundo me decía, pero estás loca, pero ¿cómo vas a ir? ¿Pero cómo vas a ir tú sola? ¿Pero qué pasa ahí? ¿Y qué pasa así? ¿Y ese qué pasa así? Lo primero es entender que, pues mira, si algo pasa, pues cruzaré ese problema cuando lo tenga enfrente. Así es. Pero ¿para qué preocuparte, para qué angustiarte de cosas que todavía no están presentes? Yo siempre digo que los problemas son como un puente. Pero los puentes, ¿para qué son los puentes? Para cruzarte a lo mejor de un lado del río a otro lado del río, o porque abajo de ese puente pasa el tren, o porque abajo de ese puente está el cañón del Colorado, o vete a saber qué es lo que hay. Pero si hay un puente, es porque te va a llevar del punto A al punto B. Así es. Entonces es analizar qué estás haciendo en ese punto A, y si en verdad quieres ir al punto B, pues investiga qué hay abajo de ese puente, con qué me puedo encontrar. La vida siempre te va a sorprender con cosas. A mí, yo recuerdo que cuando yo llegué a Alemania, me empecé a aterrar un poco, porque en ese entonces yo no había estudiado nada de alemán. Y aunque yo siempre he sido bilingüe, desde niña tuve la fortuna siempre ser bilingüe, así crecí siendo bilingüe, como que yo daba por hecho que donde quiera que yo fuera, pues hablando inglés se me abrían las puertas. Pero cuando llegué a Alemania, me di cuenta que los letreros no estaban en inglés. Estoy hablando de en ese entonces. Yo la primera vez creo que fue por ahí del 97, 98. Y entonces de repente me empezó así como que la angustia, ¿no? De no entiendo a dónde voy, qué voy a hacer. Sí. Y entonces, ¿se acuerdan que hace rato les decía que a veces tenemos que bajarnos un poco de esa soberbia? Entendamos soberbia. Soberbia quiere decir que te sientes que, yo lo puedo todo. Claro. Yo todo puedo, es cierto, no podemos todo. Sí. Y era lo que a mí me estaba pasando. Yo pensé que con hablar inglés era suficiente. Así es. Llego a Alemania y veo letreros en inglés, no los veo en inglés, los veo en alemán, y yo no entiendo nada. Y me meto a una estación del metro y no sé si voy para adelante, si voy para atrás, si es la salida, ¿dónde está el baño? Pues. Así es. lo clásico. Pero sin embargo, lograste adaptarte y lograste salir adelante, a pesar de que muchos de nosotros que viajamos terminamos pues comunicándonos a señales al principio, y en lo que vamos evolucionando con el idioma lo podemos lograr. Para resumir un poco todo esto que nos has compartido, ¿qué mensaje quieres darle a todos los televidentes sobre ti y sobre su futuro? Si puedes compartirnos algo brevemente. Claro que sí, Claudia, muchas gracias. Pues el mensaje con el que a mí me gustaría
a ti que me escuchas desde tu casa o desde tu trabajo, es que cualquier cosa que tú quieras hacer, la puedes hacer. Si eres capaz de pensarlo, eres capaz de soñarlo. Y si eres capaz de soñarlo, eres capaz de aterrizarlo. Si eres capaz de aterrizarlo, vas a ser capaz de disfrutarlo. Son las cosas y son los pasos que yo me he atrevido a lograr desde muy chica. Yo no les comenté desde un principio, pero una de las cosas que a mí me truncaron durante muchos años fue que pues yo me embaracé cuando yo tenía 14 años. Entonces dejé trunca ese querer viajar, ese querer tener un título universitario, porque me tenía yo que dedicar a ser cabeza de familia y a que mis hijos tuvieran lo mejor, porque yo, a Dios gracias, fue lo mejor. Pero con esto te estoy queriendo decir que si yo pude hacer esa transformación de haberme embarazado a los 14 años de edad, haber tenido a mi primer hijo a los 15, y pude transformarme, haber terminado un doctorado a los 58, wow, tú también puedes. Así. Cualquiera que sea tu sueño. Mi sueño era viajar y tener un título de alta, ¿cómo se dice? Reconocimiento. De alto reconocimiento académico. Sí. Y no porque ese título sea el que te vaya a dar y sin ese título no lo vayas a tener. No te equivoques. Era mi sueño. Exacto. Dentro de mi limitación, yo siempre sufría y decía, es que ya nunca voy a poder ir a la universidad, ya nunca voy a poder. Cuando llega el momento que mis hijos crecen, tienen a sus propios hijos, y entonces yo me puedo dar la oportunidad de hacer, me detengo, como te lo decía en un principio, y digo, retomo qué skills y qué habilidades puedo transferir y qué quiero hacer. Qué bonito mensaje estás dándole a la gente, de veras que es muy conmovedor y la verdad es una invitación a toda la gente para que empiecen a buscar sus talentos y vean que tú lo pudiste lograr y que ellos también lo pueden lograr. Pues de parte de este nuevo show Abriendo Puertas TV con Claudia Vargas, te agradezco muchísimo por haber compartido tu experiencia. Espero que regreses y nos compartas más de tus historias tan entretenidas y inspiradas. Nos has inspirado a soñar y a empezar a buscar nuevos talentos. Te agradezco muchísimo el haber participado el día de hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias Claudia, muchas gracias a tu programa, muchas gracias a ti que nos escuchas y nos ves desde casa. Soy Gabriela Shadford, psicoterapeuta humanista y consultora empresarial digital. Un abrazo en donde quiera que te encuentres en el mundo, en Michigan, y que seas muy feliz. Muchas gracias, Claudia. Y los vamos a invitar a que nos sigan en Facebook, en Abriendo Puertas TV con Claudia Vargas, para más información de la doctora Ford. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Gracias, hasta luego.